Buenos días. Nuestro proyecto se titula Relación de la autopercepción de la capacidad masticatoria y factores somáticos, comparación entre adolescentes, adultos y adultos mayores. Para comenzar, es importante entender que el sistema estomatognático incluye músculos, huesos y articulaciones que trabajan juntos para funciones como la masticación, la deglución y la fonación. Dentro de todas estas, la masticación es esencial porque no solamente permite triturar los alimentos, sino que refleja el estado y el equilibrio de las estructuras orofaciales. Desde la fonetología, estudiar la masticación nos ayuda a analizar cómo se coordinan la mandíbula, los músculos masticatorios y la articulación temporomandibular. Cuando alguno de estos componentes se altera por dolor, tensión o algún crecimiento inadecuado, se pueden generar dificultades funcionales y como tal cambios estéticos. Por eso, también es clave considerar que la autopercepción de la capacidad masticatoria, es decir, cómo cada persona siente y evalúa su propia forma de masticar. Esta percepción puede verse afectada por dolor, fatiga o falta de coordinación, influyendo incluso en la forma de comer y en la satisfacción con el proceso masticatorio. Integrar todas estas partes subjetivas con los aspectos objetivos nos permite entender la función de una manera más completa. La autopercepción de la capacidad masticatoria es clave porque complementa la información objetiva que ya conocemos sobre función masticatoria. Aunque se han estudiado ampliamente aspectos clínicos y fisiológicos, pocas veces se considera cómo la persona vivencia su propia capacidad para masticar. Por eso este estudio busca integrar ambas miradas, tanto la objetiva como la subjetiva en adolescentes, adultos y adultos mayores, para comprender cómo el sistema orofacial se adapta y cambia a lo largo del ciclo vital. Con esto se podrán identificar diferencias entre grupos etarios para fortalecer tanto la evaluación como la rehabilitación de estas funciones orofaciales. Además, pues será valioso a nivel científico al explicar mejor la relación entre percepción y desempeño. A nivel clínico, al orientar las intervenciones más centradas en el paciente y a nivel social para favorecer la detección temprana de estas alteraciones y promoción de hábitos saludables. La masticación es una función esencial del sistema estomatognático, ya que permite la adecuada trituración de los alimentos y depende de la coordinación de la mandíbula, los músculos masticatorios y la articulación temporomandibular. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que esta función se ve afectada por factores somáticos que varían a lo largo del ciclo vital. A nivel internacional y latinoamericano, se ha evidenciado que la pérdida dentaria, la disminución de la fuerza muscular, las disfunciones del ATM y los cambios de la simetría facial influyen en la eficiencia masticatoria y la autopercepción que tienen las personas sobre su capacidad para masticar, especialmente en los adultos mayores. En Colombia, aunque existen algunos aportes, la mayoría de las investigaciones se concentran en esta población, dejando un vacío en estudios comparativos que incluyen adolescentes y adultos jóvenes, lo que limita la comprensión integral de cómo estos factores se manifiestan en diferentes etapas a lo largo de la vida. Por ello, este planteamiento de problema surge de la necesidad de analizar de manera comparativa la relación entre los factores somáticos y la autopercepción de la capacidad masticatoria en las distintas edades, formulándose la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación de la autopercepción de la capacidad masticatoria con los factores somáticos asociados en adolescentes, adultos y adultos mayores? El objetivo general es analizar la relación entre la autopercepción de la capacidad masticatoria y los factores somáticos asociados en adolescentes, adultos y adultos mayores. En cuanto a los objetivos específicos, está describir la autopercepción de la capacidad masticatoria en adolescentes, adultos y adultos mayores durante el año 2025. También identificar los factores somáticos y estructurales que pueden alterar la funcionalidad masticatoria y su autopercepción en la población estudiada. Por último, relacionar la autopercepción de la capacidad masticatoria con el estado dental en adolescentes, adultos y adultos mayores. En cuanto a la metodología, el presente estudio se marca dentro de un enfoque cuantitativo
dado de que busca analizar las relaciones entre las variables mediante la medición objetiva de datos recolectados que se emplean en un diseño de tipo correlación y de corte transversal. Esta misma permite identificar las asociaciones que hay entre la autopercepción de la capacidad masticatoria y los diversos factores somáticos. Esto sin intervenir directamente en las variables. En único momento temporal, este diseño facilita la comprensión de cómo se relacionan las variables sin una necesidad de manipularla y garantizando la objetividad de los resultados. La población de este estudio estará conformada por adolescentes, adultos y adultos mayores con un rango de edad entre los 12 y más de 60 años. La muestra será seleccionada mediante un proceso de muestra no probabilístico por conveniencia, tomando en cuenta la disponibilidad y el cumplimiento de los criterios de inclusión. Este método resulta adecuado por investigaciones exploratorias y correlacionadas que buscan establecer patrones de relaciones entre las variables de distintos grupos etarios. Asimismo, la selección será intencionada de adolescentes de 12 a 18 años y adultos de 19 hasta 59 años. Ya en lo que es adultos mayores, será más de 60 años, y esto permitirá comparar la diferencia entre la percepción de la función masticatoria a lo largo de su ciclo vital. Asimismo, atendiendo las variaciones esas variaciones propias de la edad y los cambios de estructura del sistema estomatonático. La recolección de los datos se realizará mediante una encuesta estructurada totalmente diseñada y específicamente para evaluar la percepción de la capacidad masticatoria, factores somáticos asociados, el número de dientes funcionales, el uso de prótesis, la fuerza oclusal, la presencia de alteraciones orofaciales y la producción salival. Este instrumento estará compuesto por preguntas cerradas en formato de escala tipo Likert, lo que permitirá cuantificar la percepción de los participantes y facilitar el análisis estadístico de los resultados. Asimismo, se incluirá una breve ficha sociodemográfica con variables como lo son edad, sexo, estado de salud y hábitos alimentarios. Asimismo, esto demostrará influir en lo que influye significativamente en el rendimiento masticatorio de cada persona o cada paciente. El cuestionario será construido con base en modelos previos utilizados en estudios internacionales sobre la autopercepción masticatoria y su relación con el estado oral y funcional, especialmente a quienes desarrollaron herramientas válidas y confiables para la evaluación subjetiva y objetiva de la función masticatoria. La selección de este tipo de instrumentos responde a su utilidad para evaluar de forma no invasiva la relación entre los factores anatómicos, fisiológicos y perceptivos que intervienen en la capacidad masticatoria. El procedimiento de esta investigación se desarrollará en 3 fases. En la primera fase, que ya está ejecutada, se realizó una revisión sistemática de la literatura con el propósito de establecer el estado actual del conocimiento de la función masticatoria, la autopercepción y sus vínculos con factores somáticos y nutricionales. En la segunda fase se diseñará y se validará el instrumento de la recolección de datos, adaptándolo al contexto y características de la población participante. Finalmente, en la tercera fase, se llevará a cabo la aplicación del instrumento, la recolección y análisis de datos obtenidos con el fin de establecer las correlaciones entre la autopercepción masticatoria y los factores somáticos asociados. El análisis de estos datos se efectuará mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales utilizando pruebas de correlación,
correlación de Pearson o Sparman según corresponda el tipo de variable. Así, para finalizar, se establecerá un nivel de significancia del 95% para así garantizar la validez y confiabilidad de estos resultados, minimizando el margen de errores y fortaleciendo la interpretación de las relaciones encontradas. En cuanto a los aspectos éticos, la investigación se regirá por los principios de respeto, beneficencia y autonomía establecidos en la Declaración de Helsinki. Se solicitará el consentimiento informado de los participantes adultos, garantizando una confiabilidad y anonimato de la información recolectada. En el caso de los adolescentes se obtendrá, además del asentamiento, una autorización escrita por parte de sus padres o acudientes, y todos estos datos se emplearán exclusivamente con fines académicos y de una investigación, asegurando asimismo la protección de identidad de cada participante. Muchas gracias.